Hola, mi nombre es Daniela Gómez y este es el video de la evaluación interna de teoría del conocimiento. Las integrantes de mi grupo son Doménica Borges, Irene Pons y Daniela Gómez. Y el tema que escogimos es la estratificación social. ¿Qué es la estratificación social? La estratificación social es un sistema común en el que todos los países que jerarquizan a los habitantes de una sociedad en niveles superiores e inferiores basándose en sus posibilidades económicas. Es decir, que la población se divide dependiendo de sus ingresos económicos en las clases baja, media y alta o media baja y media alta. Aunque la estratificación social, aunque proviene de un término utilizado en geología, que es la estratificación, este es incorporado en la sociología en 1940, que se lo utilizó para explicar el concepto universal de las clases sociales o jerarquías, las cuales están presentes en todos los países del mundo desde hace millones de años atrás. Esto quiere decir que esta división es utilizada para categorizar a sus habitantes basándose implícitamente en los ingresos económicos que tiene cada uno. Si un habitante tiene un ingreso económico más alto, va a pertenecer a una clase social más alta que otros. Y si tiene un ingreso económico más bajo, va a pertenecer a las clases sociales más bajas. Esta aquí tiene diferentes características. Una es el concepto universal, es decir, que es utilizado en todo el mundo. Todos los países lo usan de maneras diferentes. De ahí, es característico de todas las sociedades. O sea, como ya dije, es que todas las sociedades lo tienen de maneras diferentes. Se los aplica de maneras diferentes. Se mantiene a través de las generaciones y el tiempo. Es decir, que se pasa de generación en generación y se mantiene por el tiempo. Aunque una persona puede salir de una clase a pasar a otra si sus ingresos económicos van subiendo. Es parte de la cultura de la sociedad y no se trata solo de la desigualdad. También es dinámica, por lo que se adapta a las realidades de cada país o cultura y a los cambios que éste sufre. Es decir, que se lo utiliza como un medio que no se lo utiliza como un medio de establecer desigualdad en una sociedad, sino que es parte de la cultura, no se lo utiliza como para dividir a la sociedad. Esta misma se adapta a la cultura y sociedad, siendo así que cada país tiene su realidad diferente a los demás. Entonces, las clases sociales en un país, por ejemplo, en un país de África, no van a ser las mismas clases sociales como en un país como Estados Unidos, ya que, por ejemplo, en Etiopía, que es un país súper pobre, las clases sociales ahí van a ser diferentes a las clases sociales en Estados Unidos. Ya. Hay diferentes factores que se utilizan para jerarquizar a la sociedad y que generalmente se toman en cuenta diferentes factores, que son los ingresos económicos de cada ciudadano, es decir, lo que gana cada persona. Dependiendo de lo que gana, se lo establece en alguna clase social. De ahí, la profesión que ejerce la persona, es decir, que la profesión, mientras sea mejor profesión, va a recibir más ingresos económicos. Entonces, va a pertenecer a una clase social más alta. Pues una profesión o una ocupación laboral. El nivel de educación que recibió. Esto quiere decir que generalmente las personas de las clases sociales más altas han recibido un nivel de educación superior a las de las clases sociales más bajas, porque mientras más educación tenga una persona, más posibilidades hay de que ésta aquí consiga una mejor profesión o un mejor trabajo y gane así tenga más ingresos económicos y pertenezca a alguna clase social más alta. También influye mucho el tipo de vivienda en la que la persona se desarrolla
y su calidad de vida, es decir, la forma en la que se vive y sus condiciones. Una persona que vive en condiciones muy bajas y escasas, por ejemplo, una persona que vive en el campo, que no tiene acceso a agua potable o a electricidad, vive en peores condiciones que una persona que vive en una casa que tiene electricidad, agua potable, internet, y puede desarrollarse de una manera diferente. También porque las personas que tienen pocas condiciones en las que se viven, o sea, condiciones malas en las que se vive, tienen más riesgos a contraer enfermedades y que su vida acabe más rápido, porque no tienen acceso a medicinas para poder curarse si es que les llega alguna enfermedad. También la evaluación, también, y aparte también las personas que son de las clases sociales más altas tienen acceso a medicina, seguro médico, entonces sus condiciones de vida mejoran. Existe la evolución de la estratificación social, que va desde las primeras tribus prehistóricas que tenían ideas de los que habían jerarquías superiores, es decir, que desde ese entonces ya se había establecido que había clases superiores a las otras, tomando en cuenta diferentes factores. Otro ejemplo es el de la antigua Grecia, que se tienen registros en los cuales existía una pirámide social que se basaba en la profesión que ejercía cada persona en ese tiempo. Por ejemplo, los primeros, la clase social más alta, eran los gobernantes, que eran los pensadores. Después iban los guerreros, que eran los que luchaban si es que había algún tipo de guerra. Y por último estaban los campesinos, que son los que laboraban el campo y tenían el trabajo más pesado. Hola, mi nombre es Irene Maspons y voy a continuar hablando sobre la estratificación social. Entonces, como mi amiga Daniela ya les comentó anteriormente, la estratificación social es la división y la jerarquización de una sociedad entera. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la evolución de la estratificación social. La estratificación social existió desde el principio de todos los tiempos. Podemos ver claramente cómo en la Edad Media esto fue representado. Los señores feudales eran siempre mayores y tenían más autoridad sobre los vasallos. ¿Quiénes eran los vasallos? Eran los campesinos. Después, durante la colonización en América, la sociedad estaba dividida en españoles, criollos, luego los mestizos, luego los indígenas y finalmente los esclavos africanos. Antes de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, se manejaba la burguesía y el proletariado. Hoy en día, como todos sabemos, la estratificación social todavía es un problema existente. Los sociólogos de la actualidad han realizado una pirámide social estándar a nivel mundial, aunque esto puede variar dependiendo de las culturas. Entonces, en la parte baja de la pirámide tenemos a la clase baja, que es igual a la pobreza. Subiendo a la clase baja viene la media baja. A continuación viene la clase media, que ocupa dos bloques en la pirámide, ya que la clase media, como todo el mundo se ha dado cuenta, es una gran cantidad. A continuación de la clase media tenemos la clase media alta. Y finalmente, en el tope de la montaña tenemos a la clase alta. Los principales sistemas de estratificación social son 4. Para empezar, tenemos las castas, que trata sobre temas religiosos. Después tenemos a la esclavitud, que es el peor método de desigualdad para un ser humano, es el cual una persona se apropiaba de otra. Después tenemos a las clases, que depende del nivel económico y a tus habilidades intelectuales. Y por último tenemos a los estamentos, que se trata sobre cuántas propiedades tienes y cuánta autoridad tienes ante la gente. Ahora vamos a discutir sobre las castas, que es un tipo de estratificación social. Las castas, como ya les dije anteriormente, trata sobre temas religiosos. Entonces, el estrato social al que se pertenece en una casta es dado al momento de nacimiento y es para toda la vida. No se puede cambiar, es rígido y es inmóvil, es decir, que no te puedes cambiar de casta, y con la que te dan al que naces te tienes que quedar para toda la vida. Otro es que se rechaza la relación
con cualquier persona que sea de otra casta. Es decir, no se permite el matrimonio con personas de otras castas, ni tener ningún tipo de familiarización ni relación con una persona que no sea de tu propia casta. La pureza de castas se mantiene con la regla de endogamia. Un ejemplo muy común de este tipo de estratificación social son las castas en India. India está dividida en diferentes castas y no se relacionan entre ellas, porque como fue mencionado anteriormente, no se puede tener ningún tipo de relación con personas que no sean de tu propia casta. Tienen 7 castas en India. Y otro tipo de ejemplos de castas se pueden ver en el Imperio Alemán, en la nobleza española y en el Imperio Británico. Un ejemplo muy común de este tipo de estratificación social son las castas en India. India está dividida en diferentes castas y no se relacionan entre ellas, porque como fue mencionado anteriormente, no se puede tener ningún tipo de relación con personas que no sean de tu propia casta. Tienen 7 castas en India. Y otro tipo de ejemplos de castas se pueden ver en el Imperio Alemán, en la nobleza española y en el Imperio Británico. Otro tipo de estratificación social que fue mencionado anteriormente son las clases. Yo considero que las clases es el tipo de estratificación social que vivimos en el Ecuador, ya que como todos nos hemos dado cuenta, nuestro país está dividido dependiendo al nivel, al nivel económico al que la persona pertenece. Las clases como estratos sociales surgen en base a la capacidad y a los logros de un individuo. El nivel económico de una persona tiene mucho peso en los logros que un individuo pueda llegar a tener en la vida. Esto puede cambiar a medida del desarrollo del país económicamente y tecnológicamente. El último tipo de estratificación social mencionado son los estamentos. Los estamentos es la organización social que gira alrededor de la posesión de tierras. Esto es una característica muy común para las sociedades preindustriales. Esto estaba dividido anteriormente así. Primero viene la nobleza, después el clero y al final los campesinos, ya que la nobleza tenía terratenientes y tenían toda herencia familiar, entonces por lógica tenían muchos terrenos. El clero eran los sacerdotes y los religiosos, entonces a ellos también se les otorgaba gran cantidad de tierras. Y por último estaban los campesinos, que eran dedicados a los cultivos de la nobleza. El principio ideológico que lo rige es el aristocrático, familiar y religioso. En la estratificación social, las clases sociales surgen y son caracterizadas cada una a su división en base a la capacidad económica de cada individuo y el poder que el individuo o persona pudiera llegar a tener. Es decir, como en muchas sociedades del mundo de hoy, las clases sociales o el estatus económico de una persona o un grupo de personas se les ha implantado por la cantidad de dinero que poseen o por la cantidad de dinero que podrían llegar a tener o la cantidad de poder que tienen frente a un grupo de personas. Esta división de clases sociales siempre tiene una época de transición y cambia a medida de que las personas y la economía y tecnología de un país también cambian. En este punto podemos tomar como ejemplo los Estados Unidos, que es un país que es desarrollado, que es industrial y donde existe poca clase social baja, que hay una amplia gama de clase social media y también existe una clase social alta, pero en minoría. Las clases sociales existen y están bien identificadas la una de la otra, pero ya que es un país avanzado e industrializado, su economía es buena y significa que la mayoría de personas viven a un nivel aceptable y más de la mitad de la población se encuentra en la gama de individuos de clase media. Eso también es así en países como Noruega, Chile y Alemania y los demás países nórdicos o escandinavos. Por otro lado, en países como Perú, Honduras, Venezuela, Ecuador, Indonesia o Bangladesh, existe una estratificación social de acuerdo a las clases mucho mayor, ya que esas son países en vías de desarrollo y por lo tanto el porcentaje de personas que se encuentran en la gama de clase media es menor a la gama de personas que pertenecen a la clase baja o son iguales en número, siendo la clase social alta la completa minoría de la población. Hay menos personas con capital y por lo tanto la distinción de clases sociales es mucho mayor, ya que en aspectos mayores de contraste a nivel económico. Las personas que están dentro de la gama de personas de clase alta componen, o los requerimientos para estar dentro de la clase alta eran, componían a las personas de sociedades preindustriales, las personas de la nobleza, los terratenientes, las gerencias familiares, las personas del clero, que antes eran una de las posiciones más altas de una pirámide social, que son los sacerdotes, los religiosos,
el Papa, todas las personas que trabajan para la iglesia. Después venían los campesinos, que son por los que eran dedicados a los cultivos de la nobleza. Y el principio ideológico que los rige es el aristocrático, familiar y religioso. También ahora los efectos de la estratificación social. Uno de los efectos está sostenido por la filosofía de Platón, que sostenía que la idea de la estratificación social era justa y necesaria para la sociedad. Además, Platón también afirmó en el siglo V que él creía que esta estratificación y división además también que era necesaria y que también dependía del nivel intelectual o inteligencia de las personas. Es decir, él medía a cada persona de acuerdo a su inteligencia y por medio de eso él las clasificaba en su tiempo en Atenas y en Grecia. Él las metía, por así decirlo, en alguna de las ramas. Otra teoría acerca de esta causa es sustentada por Marx, quien afirmaba que la constante y permanente batalla silenciosa entre las sociedades se basa en la división o subdivisión de sociedades y sus estereotipos y los males que estos conllevan. En el aspecto político, la corriente capitalista es la que propone más desigualdad de todas, ya que este sistema político permite que las personas ganen un salario con libertad dependiendo de su trabajo, a diferencia de un sistema comunista que lógicamente se basa en la igualdad económica y social de todos los ciudadanos. Es decir, ahí no habría diferencia de estatus sociales ni económicos, porque todo el mundo se rige bajo un mismo salario dependiendo del estado, como los hoy día Cuba o también como los hoy día Corea del Norte. A su vez, Marx dice que esa estratificación hace una fuerte distinción entre el proletariado, que es la clase trabajadora obrera, y la burguesía, que es el grupo de personas más acomodadas con mayor poder dentro de una sociedad. Finalmente, una de las últimas teorías acerca de esto es la de Weber, que se basa en la teoría anteriormente mencionada de Marx, pero añade a la teoría marxiana otros factores que incluyen en la formación de los estratos sociales. La primera son los conocimientos técnicos y las capacidades que afectan al tipo de trabajo. La segunda es el honor o prestigio que le dan los individuos dentro de su sociedad, es decir, la admiración que una persona puede tener por otra persona dentro de su mismo estrato social. También la otra es el partido, que es un grupo de individuos con aspiraciones similares. Una estratificación social, es decir, se puede dar por personas que piensan de igual manera y por personas que piensan de otra manera. Y finalmente, Weber añade su teoría tridimensional, que se basa en la autonomización de cada uno de los aspectos económico, político y social. Y eso permite una mayor estratificación social porque caracteriza o independiza más los conceptos de cada una. Y antes todo esto era un solo concepto, pero lo que hace Weber es decir, no, aquí hay que medir las cosas de acuerdo al aspecto económico, social y político. Finalmente, los efectos de la sociedad, gracias a la estratificación social, son que crean barreras entre clases y afectan directamente el desarrollo de los seres humanos porque los limita a desarrollarse dentro de su estrato. También la segunda, que va relacionada con la anterior que acabo de decir, es que en ciertos casos dificulta la relación entre personas de diferentes estratos. Es decir, la diferencia entre sus grupos es tan fuerte que no saben cómo interrelacionarse con personas de otros grupos o de otros estratos. Es decir, esas personas están encerradas en su propia burbuja y no pueden pensar más allá de lo que están acostumbrados o no pueden estar más allá de su zona de confort porque no saben cómo hacerlo. También ocurre la pérdida o debilitación de la libertad de movilidad entre las clases sociales, es decir, la estrictez y rigidez de cada una de las clases sociales todos los grupos son tan cerrados que para entrar a otro grupo social tienes que cumplir muchos requerimientos como para llegar a otra clase social, es decir, todos son demasiado cerrados, no hay esa mentalidad abierta y por eso es que también hay la desigualdad, porque se piensa, gracias a la estratificación, que una sola sociedad que es subdividida en muchos grupos son diferentes sociedades y en verdad no, debe ser solo una sociedad
dividida con clases sociales, pero no puede ser tan drástico y no puede ser tan no puede ser tan distintivo entre ellos. O sea, tiene que haber una abertura entre todos. No puede ser que una persona no se pueda interrelacionar con personas de otro grupo porque no sabe cómo hacerlo, porque siempre ha estado dentro de su zona de confort, porque ha estado siempre dentro de su misma burbuja.